Let's go, man. Dice, ¿por qué los superhéroes no desviven a sus enemigos? Análisis y opinión del templo de Ateneo. Ok. No es un héroe como Batman porque no tiene su cuadrilla de supervillanos, a lo que el susodicho replica diciendo que es así porque sus enemigos están 2 metros bajo tierra, y el viejo responde que Batman no mata personas, provocando la furia de Chris, quien argumenta que el murciélago es un asesino indirecto de miles de personas inocentes por no atreverse a matar enemigos como el Joker, quien siempre escapa de la prisión y hace nuevamente de las suyas, argumentando El tema, ¿verdad? El tema. que por cierto los haters de Batman suelen usar mucho en su contra. Pero es así. Para No. empezar, entendamos que un héroe en literatura es un personaje extraordinario que destaca sobre los otros por sus hazañas o virtudes, enfrenta toda clase de obstáculos y conflictos que se le presentan y representa los valores idealizados de su cultura. En pocas palabras, los héroes presentan ciertas características y un rol determinado dentro de su historia, destacando por hacer lo que nadie más se atreve. Respecto a los superhéroes de cómics, ellos destacan por las hazañas que logran al usar sus superpoderes para el bien. No necesitan de los supervillanos para definirse. Estos últimos, en cambio, si bien se caracterizan por su malicia, los define como villanos el hecho de antagonizar con una figura heroica. Sin Ok. ella, por muy malas y cuestionables que sean sus acciones, no se los puede considerar como tales. Un ejemplo es el Joker, un villano de Batman que en su película funciona como antihéroe. Por otra parte, el deseo, la intención o el acto de matar en sí es contingente al heroísmo. Es decir, el héroe no deja de serlo porque quiera matar o mate a otros. Algunos ejemplos en la literatura clásica son Aquiles, Bien. Heracles o Odiseo, personajes heroicos que han Yo tuve esa carta, por cierto, era de mitos y leyendas. privado de la vida a otros, incluso ¿Qué onda, impulsados por zona de emociones miedo? o sentimientos negativos como la venganza y la ira. Sin embargo, como los héroes de los cómics no matan y estos son las figuras referenciales más importantes de nuestro tiempo, en el imaginario colectivo se asocia el heroísmo con virtudes como el perdón y la compasión. Hay que tener en cuenta que estos Sí, además hay que tomar algo muy en cuenta, que es que asesinar sigue siendo un tabú. A pesar de que es algo que normalmente vemos en las historias, sigue siendo un tabú. Tanto es un tabú que incluso asesinar malos para muchos sigue siendo un tabú. Al fin y al cabo, aunque alguien sea culpable, asesinarlo o la pena de muerte puede ser un tabú. Y no se diga el aborto, que aunque muchas personas puedan tener muchos elementos factibles y totalmente lógicos, con buenas razones para que sea lo más óptimo, lo más legal en todos lados, siempre hay un factor moral de no, 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 es asesinato. Y la gente le teme a esa moralidad, ¿no? Entonces, por eso siempre es bien visto cuando alguien no mata. O justo hoy me salió una frase que decía, ¿cuál era la frase? Deja ver si la recuerdo bien. La piedad al culpable es la traición al inocente. Güey. Y justo estábamos hablando de eso en la mañana con Hard Candy, sobre ese tema. Sobre si un asesino mata a tu hijo y se le tiene piedad, ¿es una condena o una traición a mi hijo fallecido? No nos enrollemos mucho con eso, pero sí. nacen con Superman el 18 de abril de 1938 en Estados Unidos, un año antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial, durante el siglo XX, época ¡Ey! atravesada por crisis económicas, guerras y conflictos políticos de toda índole. Por aquel entonces la línea entre el bien y el mal era muy difusa. Ahí radica la importancia de Superman, un superhombre no solo por Sí, como el Punisher o como Rorschach, como Daredevil, todos esos carnales que vimos el otro día en el video. Al fin y al cabo, Punisher es un asesino. Llámalo como quieras. Un mal necesario, bla, 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 pero es un asesino. El problema aquí es que el sistema de justicia no hace lo que tiene que hacer. Y Punisher, imaginando que existiera en la realidad, es un mal necesario, sí, pero también llegas a un punto en el que dices, ¿en qué punto Punisher va a abusar de ese poder que tiene, ¿no? Y va a matar a alguien que a lo mejor a él le parezca mal, pero no lo es. ¿Sí me explico? Es complicado.
por sus poderes, sino por su moral intachable y sus virtudes, por ayudar siempre a los necesitados, por hacer el bien y combatir el mal solo porque es lo correcto. He aquí lo que Umberto Eco denominó cultura de masas, caracterizada por su importancia en la difusión de ideas y en la formación de la identidad cultural colectiva, porque la literatura popular puede capturar las inquietudes, los deseos y las fantasías de un amplio sector de la sociedad. Nos permite escapar del mundo real, sentir que vivimos experiencias maravillosas, creer en lo mejor de las personas. Claro, y puedes crear en tu mente o en tu mundo de ficción un personaje totalmente idealizado hacia algo que sea inocente y bueno, como Goku, Superman, o mi ejemplo favorito, Naruto. Yo sé que todos piensan en Goku o en Luffy y One Piece, pero mi ejemplo favorito es Naruto. Les voy a decir por qué. En Naruto, en la historia del anime de Naruto, él es un niño inocente, aferrado, aventado, que hace un montón de locuras que cualquier otra persona hubiese muerto. De hecho, en su misma historia hay otros personajes que son como él, pero todos fueron corrompidos o destruidos. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de la misma comparación de Batman y Naruto, que son muy parecidos? Que en sus mundos existen otros como ellos, que pasaron por lo mismo, pero todos tuvieron destinos horribles, solo o se convirtieron en villanos. Solo Batman y Naruto son los que decidieron mantenerse como héroes. Es lo mismo. En el mundo de Batman, así tirando de bote pronto, el primero que puedo recordar es Víctor Sass, por ejemplo. Que también había sido de una familia millonaria, bla, 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 y terminó siendo un asesino serial. En el mundo de Naruto están varios. Estaba el hermanito de Tsunade, habían varios niños que habían tratado de seguir el mismo camino de Naruto, pero al final terminaron muertos. ¿Saben por qué? Porque los personajes como Naruto no pueden existir. Porque los personajes como Batman no pueden existir. Porque la gente se corrompe. Porque la gente rompe sus reglas en ciertos momentos. Y abusan del poder en ciertos momentos. Son personajes idealizados. Por eso son tan chidos y tan buenos. Y nos gustan tanto y los admiramos. Pero no existen. Esa es la realidad. Así, aunque los apocalípticos ven en la cultura de masas una amenaza a los valores tradicionales y la calidad artística, los integrados la consideran una forma legítima de expresión cultural que puede coexistir con las formas más elevadas del arte. Por otra parte, Estados Unidos, de donde son Superman, Batman y Spider-Man, entre otros, es un país fuertemente influido por ideas liberales, influidas a su vez por la cristiandad. El liberalismo se fundamenta en el principio de igualdad natural, la igualdad ontológica, que postula que todas las personas son inherentemente iguales. Para los liberales, todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad, sin distinción de raza, sexo, orientación sexual, nacionalidad e incluso acciones. Y esto se corresponde con la idea cristiana de que todos somos hijos de Dios y por tanto, Él y solo Él puede juzgarnos o quitarnos la vida. Eso es algo que me molesta un poquito porque la gente suele hacer esa comparación, pero a mí esa comparación no me va. La comparación religiosa. Y que el asunto de que no hagas cosas malas solo porque la religión lo dictamina o porque hay un Dios que... Eso, a ver, se me hace un poco... Yo sé que mucha gente se rige bajo esa filosofía, pero yo nomás no puedo aceptar esa filosofía, güey. Yo no puedo aceptar que alguien quiera matar solo porque no tiene religión. O sea, si quieres matar, güey, y tienes una religión y no matas porque lo dice tu religión, tienes problemas, güey. ¿Me explico? Uno no debería matar porque está mal matar, porque está mal quitar la vida de otro. Eso siempre lo platico con mi papá, mi papá vive en negación, güey. Mi papá no puede aceptar que yo soy ateo, ¿me explico? Siempre me dice cosas sobre la religión. De hecho me da risa porque él siempre niega mi ateísmo. Dicen, ay, ¿tú eres ateo? Sí, yo soy... No, él no es ateo, él solo está pasando por una fase. ¿Cuál fase? Jefe, yo no creo en pinche Dios, verga. ¿Me explico? No mames. Pero en fin, güey. El asunto está que él siempre me ha dicho, no, porque si algún día hay gente que es buena solo porque lo dice la Biblia. Güey, si solamente, güey, eres bueno porque lo dice tu religión, cabrón, entonces no eres bueno, güey. ¿Me explico? En fin, güey. De acuerdo con la moral liberal, el trabajador que se levanta temprano todos los días a ganarse el pan honradamente y alimentar a su familia vale lo mismo que el delincuente HDP que es capaz de matarte por un celular, ya que su valor es inherente a su condición humana. Así, los superhéroes son personas... Y hay otra cosa que también me molesta de la religión, güey. Le voy a decir que sobre todo la religión católica. Tú puedes ser un hijo de puta, un asesino, un
B, no lo voy a decir, pero saben a qué me refiero, güey. Un fan de Deep in Abyss, güey, Made in Abyss, de Cuties, todo eso, güey. Pero que la religión te permita arrepentirte en el último momento y que eso te permita el pase al cielo, ya sé que no es así, pero casi raya en ese contexto. Es que tienes que estar arrepentido honestamente. Aunque estés arrepentido honestamente, hijo de tu puta madre. ¿Me explico? Nunca me ha gustado. Siempre me ha molestado. Un poco el estilo este de Carla Panini, güey, que ahora se convirtió en la religión, güey. Y ahora ella es una mujer buena y todo lo malo que ha hecho se va a borrar, güey. Ajá. Seguimos. Personajes que reflejan en su mayoría el idealismo liberal o la moral cristiana. Por eso respetan los derechos de todas las personas por igual y creen que deben entregarse de manera abnegada al beneficio de otros. Recuerden que liberal en Estados Unidos es lo mismo que progresista, mientras que lo que aquí entendemos por liberal es el equivalente a lo que ellos llaman conservadores. Batman, Bueno, eso se ha deformado con los años, pero ok, te doy medio punto. por ejemplo, aunque es un héroe poco ortodoxo y roza el antiheroísmo, presenta virtudes y destaca por sus hazañas. Bien pudo crecer resentido con la sociedad que le quitó a sus padres, buscar venganza contra los criminales, castigar hasta con la muerte a todos los que hacen el mal, pero prefiere hacer justicia, inspirar a los demás, construir algo más grande, llegando incluso hasta sacrificarse por otros. Porque un superhéroe no es súper por sus poderes en sí, sino porque siempre hace o intenta hacer lo correcto, el bien máximo, no lo más conveniente o el mal menor. Un héroe es un símbolo, un ideal a alcanzar, una figura que sirve de inspiración. Ok. Los antihéroes, por el contrario, son personajes literarios con el mismo rol de importancia que los héroes, pero carentes de sus virtudes, Sí. lo que los hace más parecidos a las personas reales. Correcto. Por esta razón es más fácil identificarnos con ellos, sea por sus acciones o pensamientos. ¿Y se dan cuenta cómo evolucionó la escala? Hubo una época en la que todos querían ser héroes. Luego hubo otra época en la que fueron casi por décadas o más de décadas. Una época en la que todos querían ser superhéroes limpios, buenos, puros, libres de tabús. Luego esos héroes se volvieron más complejos, con días buenos, días malos, rabietas. Luego desaparecieron los héroes y empezaron a aparecer los antihéroes. Y ahora todos queríamos ser como los antihéroes. Y ahora creo que se ha puesto de moda que los villanos tengan razón. Ya sabes, Eren tenía razón, Daenerys Targaryen tenía razón, Punisher tenía razón, es que Rorschach tenía razón. Y cada vez se van volviendo más malos porque de alguna manera la media social o el status quo empieza a relacionar más que querer quemarlo todo, ¿no? Que es como una fantasía de mucha gente, sobre todo si estás frustrado. Y la mayoría de alguna manera lo estamos. He aquí el personaje de Peacemaker y su opinión sobre Batman, ya que desde una mirada realista tendría sentido matar al Joker y otros criminales igual de peligrosos, pero no desde el ideal heroico que representa a este y otros personajes de su categoría. Ahora bien, el pensamiento de Peacemaker y otros personajes similares es muy superficial. ¿Por qué culpar a Batman por no matar al Joker y no decir nada del sistema corrupto que no trata su locura ni lo mantiene cautivo para la seguridad de los demás? Y es que, vamos, Batman y sus enemigos son el efecto de un sistema fallido. Si Gotham no... Sí, ahí el detalle con el Joker es que Batman no lo debió haber matado. Tal vez el sistema de justicia debió haberlo hecho. O sea, no tiene sentido que nunca le hayan declarado la pena de muerte, ¿no? Enseguida. Pero bueno, en fin. fuera una cloaca y los funcionarios atacaran las causas que producen y reproducen la delincuencia, ni Batman ni la mayoría de sus enemigos... Y es zona de miedo. Yo no voy... lo que dice Batman, ¿no? Yo no voy con las reglas y las rompo cuando es necesario. Es que sí, por esencia, es como lo que pasó en el UCM. Yo no sé bien la historia del cómic, pero vamos a hablar del UCM de Marvel en el cine, de la Civil War. Sobre los superhéroes tienen que estar guiados por la ONU, por una organización. Yo creo que no, porque ellos están arriba de la seguridad. El mundo los necesitó porque estaba corrompido el sistema y ellos vinieron al rescate y nosotros aceptamos que nos rescataran y que nos ayudaran. Una organización no puede regir a los superhéroes, por lo mismo que decía Capitán América. Entonces el día que nos manden a proteger petróleo o nos manden a causar una masacre, ¿está bien?
Es que nosotros ya causamos la masacre, sí, ya causan la masacre. Para salvar a un grupo de personas a veces se echan media ciudad, pero lamentablemente es el precio que hay que pagar. Entonces yo no creo que deban estar regidos por ninguna autoridad y tampoco creo que se les permita, se les pueda evitar. No creo que puedan regirse por reglas normales. ¿Por qué? Porque muchas veces las reglas normales están corrompidas. Por eso es que Batman tiene que romper esas reglas. O los superhéroes de Marvel también tienen que romper esas reglas. Porque a veces la misma regla está corrompida, ¿no? Y es necesario que ellos a veces rompan esas reglas. Son superhéroes, son un poco superiores a ese sistema. Lo que sí me calienta un poquito de Batman, que, a ver, es Batman, yo lo amo y todo lo que quieras, pero sí me calienta un poquito de Batman. Seguro los otros superhéroes también lo hacen, pero creo que Batman no lo dice, pero todos nos damos cuenta. Batman es como muy envidioso en ese sentido. Cuando él rompe las reglas siempre está bien. Pareciera que él nunca hay margen de error para él. Pero cuando alguien más lo hace, es un cabrón. Tanto así que por eso le tenía miedo a Superman. Dijo, a la verga, no puede ser que haya un güey que literalmente pueda quemar una ciudad. Me lo tengo que chingar, güey. ¿Me explico? En fin. Existirían. He aquí una última característica del héroe según el filólogo y profesor universitario argentino Hugo Bauzá: la transgresión del statu quo y la lucha por la justicia social, conceptos que por cierto no deben confundirse con lo que en política entendemos por dichos términos. Lo primero significa que el héroe conoce su realidad y actúa contra ella. Lo segundo, que lo hace motivado por otros o por algo más grande que él. Bruce Wayne, por ejemplo, es el empresario multibillonario más grande de la ciudad más corrupta del universo DC. Bien pudo agarrar toda su fortuna e irse a un mejor lugar, pero prefirió quedarse y tratar de hacer la diferencia, desde atrapar a los criminales que la policía no puede hasta salvar la vida de personas inocentes. Porque Batman entiende que la justicia es un ideal o convicción, pero no se queda solo en eso y actúa para materializarla, independientemente de que logre algo o no. En cambio, Peacemaker y otros antihéroes no se oponen al statu quo. El susodicho, por ejemplo, en la película del Escuadrón Suicida, tras enterarse de los crímenes perpetrados por el gobierno estadounidense, intervino para evitar que los secretos salgan a la luz y así evitar el caos. Prefiere la injusticia al desorden. En definitiva, el héroe y el antihéroe luchan una guerra sin fin y siempre la pierden, pero solo el primero gana las batallas y trasciende a su realidad corpórea, pues deja una huella imborrable en la conciencia colectiva. Véase figuras inspiradoras de la realidad. El superhéroe ama la justicia y combate el mal por el bien. El antihéroe, en cambio, odia el mal y, por irónico que suene, se vale de una parte de él para combatirlo a gran escala. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento.